Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, de AME, la número 37. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y agradecemos también a la doctora Elizabeth Ancourt, doctor Antonio Herrera y doctor Enrique Chagoyán. Muy buenas noches, bienvenidos. Doctor Enrique, ¿nos escucha? Sí, habla el doctor Herrera. Muy buenas noches, Diana. Perdón, doctor. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Pues los saludo a todos. Muy buenas noches. Muy feliz año a todos. De parte de la doctora Elizabeth Betancourt, les mandamos a todos los idontonautas un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos para este 2017 y esperamos a todos muy pronto verlos en el Congreso que será en la Ciudad de León. Tenemos muchas sorpresas del Congreso ahora en el mes de junio. Entonces, pronto estará por ahí enviándoseles toda la información. Es para mí realmente un verdadero honor, realmente es un verdadero privilegio hacer para mí esta presentación del conferencista que nos acompaña hoy por segunda vez en este ciclo de la doctora Elizabeth Betancourt. El doctor, me puedo decir mi amigo, el doctor Stefan Henry Polanco. Tenemos ya muchos años de conocernos y a través de todo este tiempo realmente hemos logrado, tanto con él como con su esposa, establecer una relación amistosa, profesional, que realmente nosotros valoramos mucho. Y escribí algo, cómo presentar a Estefan, es algo difícil, entonces traté de buscar algo en internet y por lo pronto me fui a dar a buscar una definición, porque si algo sabe el doctor Estefan es de didáctica, ¿verdad? Entonces encuentro que la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados. Dicen los expertos que por didáctica se entiende a aquella disciplina de carácter científico pedagógica que se focaliza en cada una de las etapas del aprendizaje. Y entonces el acto didáctico se le llama a la circunstancia de la enseñanza para la cual se necesitan ciertos elementos. El docente, que es quien enseña, el discente, que es quien aprende, y el contexto de aprendizaje. Definitivamente con el doctor Estefan, la parte del docente resulta una muy difícil de igualar. Aunque existamos muchas personas, ¿verdad?, que nos guste la academia, pero de ahí a que tengamos la capacidad, la facilidad y sencillamente la vocación didáctica que tiene el doctor Estefan es muy diferente. El doctor hace que lo difícil de entender se vuelva fácil. Probablemente los que nunca han escuchado al doctor piensen, ¿y por qué el doctor Herrera se está tirando todo este rollo de la didáctica? Lo van a descubrir ahora cuando inicie su plática. Mi estimado y querido Estefan, sin más preámbulo, les presento a mi amigo, el doctor Estefan Henry Polanco, y procederé a leer solamente un resumen de su extenso currículum. El doctor Estefan Henry Polanco es cirujano dentista, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, Puebla, México. Especialista en endodoncia, egresado del posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala, México, posgrado con mención honorífica, certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, expresidente del Colegio de Endodoncia de Puebla y de la Asociación Dental de Tehuacán, Puebla, director del CEDA, que es Centro de Educación Dental Avanzada en Tehuacán, Puebla, el cual él dirige, ¿verdad? Ganador del premio CELCER 2004-2005 de la revista Triple O a la mejor publicación sección Endodontology. Ganador del Premio Nacional de Investigación en Endodoncia de la Asociación Mexicana de Endodoncia en Cancún en el 2004.
endodoncista voluntario del programa Dental Volunteers for Israel, Jerusalén, Israel. Ex profesor invitado del posgrado de endodoncia de Nova, Fort Lauderdale, Florida. Profesor invitado de diferentes posgrados en endodoncia en México. Profesor del diplomado en endodoncia en el Instituto Latinoamericano de Educación Continua en Ciencias Estomatológicas y LECE en Puebla. Profesor del diplomado en endodoncia en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Querétaro y Campus Jalapa. Autor o coautor de diversos artículos publicados en revistas de circulación nacional e internacional. Conferencista a nivel nacional en diferentes estados de la República Mexicana e internacional en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Guatemala. Miembro activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia y práctica privada limitada a endodoncia en Tehuacán, Puebla. Pues es para mí un honor presentarles al doctor Estefan Henry Polanco. Los dejo con ustedes y que realmente disfruten de la plática. Van a ver que va a ser así. Muchas gracias. Doctor Estefan, ya vemos su primer diapositiva. Dejamos a los odontonautas con usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Es para mí un honor poder estar una vez más en este seminario de actualización virtual en endodoncia. Quiero agradecer muchísimo a los patrocinadores, a I+D Inteligencia Dental, a COA, particularmente a mi gran amigo Toño Herrera. Le agradezco muchísimo la presentación. Me siento muy, muy honrado que una persona tan capaz y tan reconocido a nivel mundial en endodoncia me haya hecho una presentación tan elocuente. Mi estimado Toño, te lo agradezco de todo corazón. De igual forma, le agradezco la oportunidad y la confianza a la doctora Elisa Betancourt Lozano, nuestra presidenta, que ha sabido llevar muy bien las riendas de nuestra querida asociación. Bien, para no tardarnos más, ya que tenemos mucho que ver, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete, que es el de anestesia profunda en endodoncia. Hoy en la mañana tuve una ligera discusión en un chat que tengo en WhatsApp con endodoncistas de toda Latinoamérica e Iberoamérica, y una persona me decía, ¿cómo es posible que pongas este título de anestesia profunda en endodoncia si no está publicado en ningún lado? Y este tema no aparece con ese nombre en ninguna publicación. Bien, entonces quiero decir a qué me refiero con anestesia profunda en endodoncia. Normalmente, lo que nosotros buscamos en endodoncia es quitar el dolor, y para eso obviamente tenemos que llevar a cabo una anestesia adecuada. Muchas veces es complejo lograr una anestesia profunda, que es lo que llamo a lograr una anestesia total del paciente, es decir, poder hacer cualquier tratamiento de inicio a fin sin que el paciente presente ninguna molestia. Normalmente los pacientes tienen miedo de acudir a una consulta dental, particularmente de endodoncia, porque lo asocian a dolor, y eso es algo muy triste. Por tiempo indefinido, por años, se han hecho endodoncias por dentistas de práctica general e inclusive endodoncistas con dolor, y es algo que no debe ser. La endodoncia tiene que ser un tratamiento totalmente asintomático, totalmente indoloro. Entonces, una forma de lograrlo son diferentes técnicas, conocimiento de anatomía, de fisiología y de qué es lo que sucede que impide que logremos una anestesia completa. Entonces, esto es a lo que me quiero dedicar la siguiente hora y cuarto, a presentarles cómo lograr lo que yo llamo una anestesia profunda en endodoncia. Entonces, como todos sabemos y a todos nos ha pasado alguna vez, de lo más estresante que nos puede suceder en una consulta es trabajarle a un paciente con dolor. Y obviamente eso es también sumamente estresante para el paciente. Yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado que anestesiamos al paciente, el paciente se siente totalmente anestesiado, media cara se le cae de la anestesia, sin embargo tocamos el diente y sigue doliendo y no logramos entender o explicarnos qué es lo que sucede. Entonces, en esta plática lo que quiero mostrarles es cuáles son las causas por las cuales a veces tenemos un fracaso de anestesia, o bien, peor aún, por qué a veces logramos anestesiar al paciente, es decir, siente totalmente anestesiado, pero queremos trabajar en el diente y no podemos porque le sigue doliendo. Más importante que ver todas las causas que hacen que no podamos lograr una anestesia tan profunda es ver cómo solucionarlo. Entonces vamos a ver diferentes técnicas, combinación de anestésicos y finalmente les voy a dar una recomendación que es a título personal, es decir, es lo que yo hago en mi consulta y que afortunadamente me ha funcionado muy bien para lograr este tipo de anestesia lo más profunda que se pueda. Entonces vamos a entrar de lleno. Normalmente los pacientes que se presentan y que son los más complejos de anestesiar son aquellos que llegan con nosotros con una pulpitis irreversible sintomática, es decir, paciente que tiene dolor con las cosas frías, calientes o dulces, inclusive ya pacientes que se quejan de dolor que no es provocado, es decir, es un dolor espontáneo, aunque normalmente lo que más les causa el dolor son alimentos y o bebidas fríos o calientes.
Posteriormente puede haber dolor espontáneo, inclusive dolor nocturno, que se presenta por la posición supina que tiene el paciente a la hora de dormir, con mayor presión hacia la zona superior de la cabeza, y también por la teoría de sensibilización central, en la cual cuando estamos ya acostados en nuestra cama, generalmente focalizamos toda nuestra atención en el dolor y obviamente lo exacerbamos, ¿no? Eso lo llamamos hiperalgesia y lo veremos un poquito más adelante con mayor detalle. Entonces, ese dolor, que puede ser con cosas frías, calientes, dulces, espontáneo o no espontáneo, después se presenta también al masticar. Entonces ya tenemos un paciente que, aparte de tener el dolor con diferentes cambios de temperatura, tiene dolor a la percusión, al masticar. Entonces, pacientes todavía más complejos de anestesiar son pacientes que tienen una pulpitis irreversible sintomática, que antes llamamos aguda, asociado con una inflamación del ligamento que rodea el diente, que es una periodontitis apical sintomática. Y por otro lado, el otro escenario en el cual nos cuesta trabajo anestesiar, o históricamente nos han dicho que no vamos a poder anestesiar adecuadamente, es el absceso alveolar agudo, es decir, el paciente que tiene necrosis pulpar, extensión de la necrosis al ligamento periodontal y tiene dolor al masticar, inflamación, drenado, y tiene formación de pus a nivel apical. Entonces, un paciente que se presenta con un absceso, normalmente es un paciente que históricamente se nos ha enseñado que nos va a costar mucho trabajo anestesiar. Entonces, durante el desarrollo de esta plática vamos a ver si esto es cierto o no, y vamos a obviamente ofrecer algunas técnicas y algunos tips o consejos clínicos para lograr anestesia en este tipo de pacientes. Parece increíble que un pedacito de tejido conectivo tan pequeño como es la pulpa dental pueda llegar a dar dolores de cabeza tan grandes como lo hace, y sin embargo así es. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la anatomía del nervio que nos preocupa, que el nervio que anestesiamos todos los días en nuestra práctica dental, que es el nervio trigémino. Este nervio trigémino se origina exocranealmente, es decir, afuera del cráneo. Aquí lo vemos en este dibujo. Tenemos la protuberancia anular y a ambos lados tenemos la salida real del nervio trigémino. Si esto lo pudiéramos ver en un corte de cadáver, aquí tenemos la protuberancia anular, que está exactamente por arriba del bulbo raquídeo y en una porción posterior al quiasma óptico. Y aquí a un lado vemos las dos raíces del nervio trigémino. Hay que recordar que el nervio trigémino es un nervio mixto. Tiene por un lado una raíz motora, que es la que le da motricidad a los músculos de la masticación, macetero, temporal y los dos pterigoideos, interno y externo. Y por otro lado, tenemos la raíz sensorial, que es una raíz más grande, la cual se va a encargar de darle inervación sensorial a todos los dientes de una mier arcada, la porción asociada de mucosa, obviamente de ese lado. Y esta es una raíz mucho más grande. Entonces, en este momento, nuestro trigémino, que se encuentra afuera del cráneo, va a penetrar a través del agujero magno o agujero occipital para encontrarse ya en una posición endocraneana y se va a alojar en una porción que se llama la porción petrosa del hueso temporal. Ahí se engrosa y forma un ganglio. Cada vez que un nervio forma un ganglio, se va a dividir en diferentes ramas. En este caso, el trigémino se divide en tres ramas principales, que son la rama oftálmica, que va a dejar el cráneo a través de la hendidura esfenoidal, la rama maxilar superior, que dejará el cráneo a través del agujero redondo mayor, y por último, la rama mandibular o maxilar inferior, que deja el cráneo a través del agujero oval. Si esto lo pudiéramos ver axialmente, vemos aquí el ganglio de Gasser, que está obviamente todavía endocranealmente, y vemos las tres ramas principales del trigémino, que son la rama oftálmica, que en condiciones normales no vamos a anestesiar. En algunos casos, sobre todo si usamos anestésicos libres de vasoconstrictor, puede difundir el anestésico y llegar a prender algún ramo palpebral, algún ramo frontal, inclusive y sobre todo ramos nasales, lo cual hace que a veces el paciente no pueda mover el párpado una vez que lo hemos anestesiado, particularmente en la zona de premolares y canino. Después tenemos la segunda rama, que es la rama maxilar superior. En esta sí vamos a trabajar pues prácticamente todos los días de nuestra vida. Esta rama maxilar superior a su vez se divide en tres ramos principales que van a tener salidas en los siguientes lugares. En este nivel tendremos la salida del nervio alveolar superior anterior, que nos va a dar tres ramos independientes, uno para el central superior, uno para el lateral superior y uno para el canino, y es por esto que estos tres dientes los podemos anestesiar de forma individual por infiltración, o bien si preferimos podemos hacer un bloqueo a nivel de el agujero infraorbitario con una técnica infraorbitaria y anestesiar central, lateral y caninos juntos, y en el 25% de los casos llegamos a prender a los dos premolares. Después tenemos la salida del nervio alveolar superior medio, que se encuentra entre los dos premolares. A este nivel sale el nervio alveolar superior medio, el cual va a dar inervación sensorial al primer premolar, al segundo premolar y a la raíz mesiovestibular o mesiobucal del primer molar superior.
Y por último tenemos la rama, la tercera rama del maxilar superior, que sale a este nivel, que es más o menos el ápice de la raíz distal del segundo molar, y ahí tenemos el nervio alveolar superior posterior. Este nervio nos va a dar inervación sensorial a lo que es tercer molar, segundo molar y a las dos raíces que nos quedan del primer molar superior, que son la raíz palatina y la raíz distobucal. Eso es algo importante que hay que recordar, ya que lo vamos a volver a mencionar más adelante cuando veamos problemas de anestesia. Y nuestra tercera rama es la rama maxilar inferior o rama mandibular, que es un tronco nervioso grueso que nos va a dar inervación sensorial a todos los dientes de la arcada inferior. Es muy importante recordar que en la arcada superior la anestesia es más fácil porque la cortical ósea es mucho más delgada, entonces tenemos más hueso esponjoso y el anestésico colocado en fondo de saco por difusión puede penetrar a través de la cortical y entrar a espacios medulares de hueso y alcanzar más fácilmente el ápice y por lo tanto la pulpa del diente que queremos anestesiar. Mientras que en la mandíbula tenemos una cortical mucho más ancha, es muy gruesa. Por lo tanto, lograr anestesia por infiltración es muy complicado y es por eso que recurrimos a técnicas mandibulares de bloqueo. Y de ahí estriba el gran problema, o la mayoría de los problemas de anestesia compleja se van a dar en este sector, es decir, en la mandíbula. Sin embargo, como vamos a ir viendo un poquito más adelante, hay un anestésico en particular que logra difundir a través de la cortical cuando es colocado por vestibular. Pero bueno, eso ya lo veremos en detalle. Entonces, importante, en la mandíbula tenemos dos opciones. Podemos colocar anestésico a nivel de la espina de Spix y bloquear desde el último molar hasta el incisivo central, o en su defecto podemos colocar un anestésico entre los dos premolares a nivel del agujero mentoniano y bloquear el nervio mentoniano y así lograr una anestesia efectiva desde el segundo premolar hasta el incisivo central. Muy importante, con la anestesia mentoniana no logramos anestesia pulpar en la zona de los molares. Ahora, hay ciertas teorías para explicar la transmisión del dolor. La más importante es la teoría de la especificidad, que postula que tenemos receptores específicos, es decir, todas las fibras pulpares tienen la capacidad de recabar la información que es transmitida a la pulpa, que normalmente es temperatura, frío, calor, dulce o bien presión, que se da a través de las pruebas de percusión para que lo resienta el ligamento periodontal. Y estas fibras pulpares, que son las fibras A, que son las de la periferia, las fibras A beta, A delta lentas y A delta rápidas, así como las fibras centrales de la pulpa, que son las fibras C convencionales, las fibras C polimodales y las fibras C derivadas del factor neurotrófico de la glía, captan la información que es transmitida al diente y a través de centros de relevo lo van a llevar a la zona más superior del cerebro donde se lleva a cabo la interpretación del dolor. Entonces las fibras pulpares van a llevar la información a través de neuronas primarias o de primer orden hacia el ganglio de Gasser, ahí la información es soltada y es tomada por neuronas de segundo orden o neuronas secundarias que a su vez van a llevar la información hacia el núcleo caudado. Ahí la información es dejada, es tomada por neuronas de proyección, también conocidas como neuronas de tercer orden o neuronas terciarias, y de ahí la información es llevada finalmente hacia la zona del tálamo. Y de ahí neuronas cuaternarias o de cuarto orden llevarán la información hacia la zona más superior del cerebro para que sea procesada a nivel de la corteza cerebral. Entonces, a través de diferentes neurotransmisores es llevada la información de un sistema neuronal a otro hasta que eventualmente llega a la corteza cerebral, que es el centro de procesamiento de información de dolor en nuestro cuerpo. Una vez que llega ahí, el paciente está consciente de que algo duele, esta señal regresa por la misma vía y ahora sí tenemos un paciente que tiene dolor. Ahora, de modo general, hay dos tipos de dolor. Tenemos el dolor que llamamos dolor dentinal, que es aquel que se presenta cuando tenemos túbulos dentinarios expuestos, por lo que ustedes quieran, caries, recesión gingival, una restauración desajustada, alguna fisura o fractura que atraviese el esmalte y logre alcanzar el cemento a nivel radicular. Entonces, cada vez que tengamos túbulos dentinarios expuestos, habrá movimiento de fluido adentro de los túbulos dentinarios. Esa es la famosa teoría hidrodinámica de Brandstrom. Entonces, generalmente estímulos de frío, por ejemplo, pasar un explorador sobre la dentina sin anestesia, van a hacer que el fluido intersticial de la pulpa salga de la pulpa, entre a los túbulos dentinarios, y ese movimiento de fluido es captado por la membrana exoplasmática de las fibras más periféricas, que son las fibras A, e interpretadas como dolor. Por otro lado, si el fluido intersticial es metido hacia la pulpa, es decir, es sacado de los túbulos y exprimido al interior del tejido pulpar, eso lo causa generalmente un estímulo de calor, por ejemplo, o de desecación de dentina con aire a presión, va a pasar lo mismo, se van a excitar las fibras A y eso causa dolor.
Entonces, por un lado tenemos este tipo de dolor, que es el dolor de tipo dentinal, y por otro lado tenemos el tipo de dolor que es mediado por fibras de tipo C, que también conocemos como dolor inflamatorio. Este dolor es muy diferente, es un dolor que es mediado por mediadores químicos de inflamación, particularmente prostaglandinas, leucotrienos, bradiquinina, por ejemplo, neuropéptidos, que vamos a mencionar más adelante. Entonces, el dolor de tipo inflamatorio generalmente tarda más en aparecer, pero una vez que se establece es muy difícil que se quite, es un dolor punzante o de tipo pulsátil, mientras que el dolor dentinal es un dolor de tipo agudo, no tarda en aparecer, tiene un establecimiento sumamente rápido y generalmente cuando quitamos el estímulo tiende a desaparecer. Ahora, no importa qué tipo de dolor tenga el paciente que llegue con nosotros, si dolor de tipo dentinal o dolor de tipo inflamatorio. Tenemos la obligación como prestadores de salud de poder anestesiar al paciente adecuadamente y llevar a cabo cualquier tratamiento de manera indolora. Entonces, antes de entrar a lo que son los problemas de anestesia, vamos a revisar muy rápidamente lo que es fisiología de la conducción nerviosa. Hay que recordar en anatomía que nuestra fibra nerviosa tiene un citoplasma, el cual vamos a llamar axoplasma, y después tiene una membrana celular, a la cual vamos a llamar axolema. Alrededor de la fibra nerviosa tendremos una célula, que es la famosa célula de Schwann. Y después en este axolema o membrana celular tendremos una disposición de una doble capa de fosfolípidos, que es muy similar a la membrana celular de cualquier otra célula de nuestro cuerpo. Si nosotros pudiéramos desmenuzar una fibra nerviosa, son múltiples fibras más pequeñas, hasta que eventualmente llegaríamos a la zona más pequeña, a la fibra más pequeña, la cual tiene anatómicamente la misma configuración que la membrana celular de cualquier célula del cuerpo. Una doble capa de fosfolípidos, la cual va a permitir la respiración celular, permite el ingreso de metabolitos al interior de la célula, excreción de catabolitos hacia el exterior, y es selectivamente permeable a diferentes iones. En nuestro caso, los que más nos importan obviamente son los iones de sodio y de potasio, ya que gracias a ellos es como vamos a poder nosotros llevar a cabo el bloqueo anestésico que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, hay diferentes teorías para explicar cómo se lleva a cabo el efecto anestésico. Los dos más importantes son, primero, la teoría del receptor específico y segundo, la teoría de la expansión de la membrana, la cual explica el funcionamiento de los anestésicos tópicos. Entonces vamos a ver lo que es la teoría del receptor específico. Aquí arriba tenemos una membrana celular, perdón, en condiciones normales tiene una carga interna negativa. Eso se la da particularmente iones de cloro. Entonces la carga normal de una fibra que está en reposo es de menos 70 milivoltios. Sin embargo, si tenemos un proceso inflamatorio, un traumatismo, o tenemos inflamación, lo que va a suceder es que el sodio, que se encuentra de forma extracelular, va a empezar a penetrar a través de unos canales que se van abriendo y que permiten el libre ingreso de sodio al interior de la fibra. Una vez que el sodio ha penetrado libremente al interior de la fibra nerviosa, le va a revertir su polaridad y le va a conferir una carga positiva. A esto le llamamos una depolarización rápida hasta que eventualmente alcanza un potencial de acción. Una vez que la carga interna de la fibra alcanza los 40 milivoltios positivos, se genera un disparo de dolor. Ese disparo de dolor, obviamente, el paciente lo interpreta como tal, como dolor. Entonces, normalmente lo que tendríamos que buscar hacer en nuestro régimen de anestesia es bloquear la entrada de iones de sodio para evitar que la fibra se cargue positivamente. Y eso es algo que logramos con cierta facilidad en un paciente que acude con nosotros sin dolor. Sin embargo, cuando el paciente ya llega con nosotros con dolor, las fibras nerviosas ya están cargadas positivamente. Entonces, aunque nosotros logremos bloquear los canales de sodio y de potasio y que ya no haya más entrada de sodio, sigue estando positivo aquí adentro. Para que esto regrese a una polaridad negativa, tienen que pasar más o menos de 20 a 30 minutos. Es por lo tanto que en pacientes con dolor, por lo menos, tenemos que esperar de 20 a 30 minutos para lograr un efecto anestésico al cual yo he llamado profundo. Entonces, a lo largo de la fibra nerviosa tenemos diferentes aminoácidos, los cuales se enrollan sobre sí mismos y forman estas unidades que se llaman sextetos. Como tenemos 4 sextetos juntos, estos delimitan un espacio al cual vamos a llamar el canal de sodio y de potasio, que en condiciones normales se encuentra cerrado. Sin embargo, ante inflamación, infección o trauma, estos canales se abren y permiten el ingreso libre de sodio al interior de la fibra celular.
Bien, tenemos aquí un diagrama en el cual vemos un canal de sodio y de potasio. Estas compuertas normalmente están cerradas, sin embargo, como ya les he comentado, cuando tenemos inflamación, infección o trauma, estas compuertas se abren y permiten el ingreso libre de iones de sodio con carga positiva al interior de la fibra nerviosa. Una vez que la fibra nerviosa se carga de forma positiva, se genera un potencial de acción y empieza a haber el género del disparo del dolor. Desafortunadamente para nosotros, no hay una forma fisiológica de hacer que esas compuertas se vuelvan a cerrar. Sin embargo, la naturaleza, el ser supremo, Dios o quien ustedes quieran, nos ha ofrecido un receptor aquí adentro del canal de sodio y de potasio que se llama receptor RLA o receptor para anestésicos locales. Cuando nosotros anestesiamos, el anestésico se disocia en catión y en base, eso lo vamos a ver en un par de minutos, y el catión del anestésico se une químicamente a este receptor y bloquea físicamente la entrada de iones de sodio, evitando que iones de sodio extracelulares sigan penetrando al interior de la fibra nerviosa. Bien, adentro del cartucho, nuestro anestésico se va a dividir en tres partes. Una se llama cadena intermedia, y esto sobre todo se utilizaba cuando existían ésteres en el mercado. De acuerdo a esta cadena intermedia, los anestésicos podían ser o ésteres o amidas. Los ésteres hoy en día ya no están en el mercado. Por otro lado, tienen una parte lipofílica, constituida a base de ácido benzoico o de anilina. Esta parte lipofílica ayuda a que el anestésico tenga afinidad por estructuras grasas, particularmente la vaina de mielina. Si ustedes recuerdan, en las fibras de tipo A, tenemos, después de la célula de Schwann, vaina de mielina que rodea concéntricamente a la fibra nerviosa, y esta vaina de mielina está hecha en un 75% por lípidos. Entonces, en nuestro régimen de anestesia necesitamos un anestésico que sea altamente liposoluble para que pueda penetrar esta vaina de mielina. Más adelante vamos a ver cuál es el más liposoluble. Por otro lado, tienen una parte hidrofílica a base de ácido acético o etilalcohol. Esta parte evita que el anestésico sea destruido adentro del tejido, es decir, ayuda a que no sufra hidrólisis. Una vez que anestesiamos y que el anestésico pasa del cartucho al tejido, el anestésico se va a dividir en dos partes. Una se llama forma base, que abreviamos RN, y la otra y no tiene carga, es neutro. Por otro lado está la otra parte que se llama catión, que se abrevia RNH positivo. Entonces, la forma base tiene como función la difusión del anestésico a través de la membrana nerviosa, y por otro lado el catión es el que se une al canal de sodio y de potasio. Entonces, las dos formas tienen una función en nuestro régimen de anestesia. La base es lo que hace que el anestésico penetre la fibra, y el catión es el que bloquea el canal de sodio y de potasio. Entonces, cuando nosotros empezamos a bloquear a un paciente, particularmente el paciente que llega con dolor, tenemos que buscar un anestésico que tenga la mayor cantidad de forma base, porque es el anestésico que mejor va a difundir a través de la fibra nerviosa. ¿Okay? Más adelante vamos a ver cuál es el anestésico que tiene la mayor cantidad de forma base. Entonces, la base lo que hace es, contrariamente a lo que mucha gente cree, no penetra por el canal de sodio, sino que penetra a través de la fibra nerviosa, y una vez que está dentro se disocia, y el catión desde adentro entra al canal, pero nuevamente de adentro hacia afuera, y bloquea físicamente la entrada de iones de sodio, y es así como se lleva a cabo el efecto anestésico. Diagramáticamente vemos un canal de sodio que está abierto, en el cual entran iones de sodio, uno que estaba cerrado, y otro en el cual hay un bloqueo por parte del catión, que evita la entrada de más cantidad de iones de sodio. Ahora, la segunda teoría es la teoría de la expansión de la membrana, que funciona para anestésicos tópicos. Mucha gente dice que el anestésico tópico no funciona y que es un factor psicológico. Hasta cierto punto lo psicológico es cierto, es decir, si yo tengo un paciente que está acostumbrado a que le pongan la pomada y llega conmigo y no se la pongo, va a pensar, me va a doler. Y si un paciente piensa que algo le va a doler, créanme que le va a doler. La mente es sumamente poderosa. Entonces hay que usar el tópico, pero hay que usarlo bien. Entonces, para usar un tópico adecuadamente hay que secar la mucosa donde se va a colocar, porque si no se deslava con saliva. Y segundo, el anestésico tiene que estar por lo menos un par de minutos en contacto con la mucosa para poder llevar a cabo su difusión. Entonces, si nosotros tomamos un algodón y le damos una embarrada a la mucosa, eso y nada es lo mismo. Entonces, nuevamente funcionan, su efecto es de muy poco tiempo y muy poca profundidad, pero generalmente es lo suficiente como para meter un par de milímetros de la aguja e ir soltando anestésico de manera prácticamente indolora. Bien, una vez habiendo visto como pequeño antecedente o introducción, vamos a entrar de lleno a lo que son los problemas de anestesia en endodoncia. Es decir, vamos a ver cuáles son las causas por las cuales nos cuesta trabajo a veces anestesiar, o bien lo que comentamos hace rato, porque a veces un paciente está totalmente anestesiado, pero tocamos el diente y sigue doliendo.
que hay una estadística interesante de artículos recientes del JOE, en el cual se nos dice que en casos de pulpitis irreversible sintomática, el fracaso en el bloqueo anestésico del nervio dentario inferior varía de un 44 a un 81%, es decir, tenemos un alto índice de probabilidades de no lograr una anestesia completa. Entonces vamos a ver cuáles son los tips, consejos para poderlo lograr. Los problemas de anestesia que se nos pueden presentar con un paciente los he categorizado en 4 grupos. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería un error de técnica. Es decir, si yo no anestesio en el sitio adecuado, lo más seguro es que obviamente no tengo una anestesia profunda. Entonces, el mayor problema que se nos da es en la mandíbula, particularmente a nivel de la espina de Spix. Entonces, algo muy importante es saber localizar este punto anatómico. Entonces, con el dedo, yo tengo un amigo cuando estaba en licenciatura que me decía, cuando vayas a anestesiar, no toques esta zona. Me decía, fájate a la rama, o sea, presiónala, agárrala y siéntela. Es decir, tenemos que sentir esta espina de Spix, hacer presión con el dedo y sentir este saliente óseo. Una forma de hacerlo es sentir la línea amiloidea o oblicua interna e ir subiendo hasta encontrar este saliente. En donde lo encontremos, este es el punto en el cual queremos anestesiar. A mí en lo particular, la técnica que más me gusta y es, desde mi punto de vista, la más sencilla, es la técnica directa. Es decir, nos vamos del otro lado a la zona de premolares y entramos en una sola dirección a nivel de la espina de Spix con una aguja 30 corta y la metemos por completo en el tejido. Ahora, algo importante, ¿por qué a veces no funciona esto? Si nos quedamos cortos, normalmente vamos a hacer que el anestésico difunda y prenda el nervio que se encuentra más mesial, que es el nervio lingual. Hay que recordar que aquí arriba viene el nervio mandibular o maxilar inferior, y este, antes de la entrada de la espina de Spix, se va a dividir en 3 ramas, que son el nervio lingual, que recorre la mandíbula por la parte lingual, el nervio bucal, que lo hace por la parte vestibular, y el nervio dentario inferior, que es el que va a entrar en el cuerpo de la mandíbula. Entonces, si yo en mi anestesia me quedo corto, normalmente baño la fibra del nervio lingual y el paciente siente anestesiado la mitad de la lengua, pero nada más, no logro anestesia pulpar. Por otro lado, si yo meto la aguja demasiado profundo o uso una aguja larga, que es algo que yo en lo particular no hago y no recomiendo, el riesgo que tengo es meter tanto la aguja que voy a depositar anestésico muy atrás, a nivel del ángulo de la rama inclusive, y en esta zona tenemos la glándula parótida. Entonces, algo muy común es anestesiar la parótida y no lograr anestesia dental. Entonces, el punto justo es a nivel de la espina de Spix. Si nosotros logramos depositar adecuadamente nuestro anestésico, ¿qué va a suceder? Vamos a anestesiar obviamente el nervio lingual, que no es algo que buscamos, pero que va a suceder, y al paciente se le va a adormecer la mitad de la lengua. Por otro lado, vamos a anestesiar el nervio bucal, entonces se nos va a anestesiar lo que es mentón, barbilla, y de ahí la zona de piel hasta el trago de la oreja generalmente, y por otro lado anestesiamos el nervio dentario, y por lo tanto vamos a anestesiar las pulpas de todos los dientes de la arcada inferior. Aquí algo muy importante, un consejo que recibí en mi posgrado, que es de los mejores consejos que he recibido en mi vida, es cuando el primer bloqueo anestésico del dentario inferior no funcione, es decir, o no se adormezca lo que yo quiero que se adormezca, que es mitad de la lengua, barba, mentón, porción del labio y toda la porción vestibular hasta el trago de la oreja, el chiste, el secreto, la fórmula es irse más arriba y más atrás. Entre más atrás y arriba nos vayamos, mayor es la probabilidad de encontrar el tronco mandibular antes de que éste se divida y entre a la espina de Spix, que es algo que normalmente buscamos, por ejemplo, en la técnica de Gauss-Gates, una anestesia de tronco mandibular a nivel del cuello del cóndilo. Segundo error muy común que he visto mucho en mi vida profesional es el siguiente. Alguien va a hacer, vamos a suponer, una amalgama o un tratamiento que no requiere de demasiada anestesia y pone el anestésico en fondo de saco del primer molar. Entonces el paciente va a sentir ciertamente anestesiado, pero es anestesia de mucosa. Sin embargo, anestesia pulpar va a tener muy poca. Hay que recordar que el primer molar superior recibe su inervación de 2 ramos diferentes, por lo tanto tenemos que colocar anestésico en 2 lugares diferentes. Entonces primero tenemos que bloquear el nervio alveolar superior posterior, cuya salida está a nivel del ápice de la raíz distal del segundo molar superior. Ahí vamos a colocar un cartucho completo. Algo muy importante, no hay que colocar medios cartuchos, hay que colocar cartuchos completos. Y después, entre los 2 premolares, vamos a colocar un segundo cartucho. De esta manera aquí estamos bloqueando el nervio alveolar superior medio. Entonces con el primer cartucho bloqueamos tercer molar, si es que lo hubiera, segundo molar y raíz distal o distobucal y palatina del primer molar superior. Y por otro lado, colocando anestésico, entre los 2 premolares, vamos a lograr anestesia
de los dos premolares y de la raíz que nos falta del primer molar, que es la raíz mesiobucal o mesiovestibular. Si nosotros colocamos únicamente anestésico a nivel del primer molar, puede ser que por algo de difusión llegue el anestésico a los dos nervios, pero la anestesia no va a ser profunda. Entonces, para exodoncia, por ejemplo, cirugía periodontal, cirugía endodóntica y endodoncia, necesitamos lograr la anestesia lo más profunda que se pueda. Ahora, hay algo muy importante. Cuando nosotros vamos a esperar un tiempo entre un bloqueo anestésico y otro, es importantísimo sentar al paciente. Esto es algo que yo en lo particular no he logrado entender, es más, nadie me lo ha sabido explicar. Se lo he preguntado en varias ocasiones a Stanley Malamed. De hecho, el año pasado estuvo con nosotros en el Congreso de León y tuve la oportunidad de platicar un rato con él y le preguntaba yo por qué sentar a un paciente potencializa la anestesia. Y me volvió a decir por tercera ocasión que no tenía la menor idea. Sin embargo, es algo que funciona y funciona muy bien. Cuando ustedes anestesian a un paciente, particularmente cuando sea una técnica mandibular, una vez que ya anestesiaron, sienten al paciente. Esto va a hacer que la anestesia sea mucho más profunda a que si lo dejaran acostado. Obviamente, algo importante, en el momento que ustedes sientan al paciente, distráiganlo. Normalmente el paciente que llega a una cita de endodoncia está muy aprensivo, tiene miedo de que le vaya a doler por todo lo que le han contado, porque siempre acudir al dentista pues obviamente no es lo más agradable de este mundo. Entonces algo importante es distraerlo. Puede ser con revistas, con música, que se oiga música ambiental agradable, ¿no? Si tiene un asistente muy elocuente o de esas son muy divertidas, pues se quede a platicar con él. Si está guapísima, pues con más razón, ¿no? Que nos lo distraiga. Y si es mujer, pues nomás que le platique. En fin. Bien, segundo problema que se nos va a presentar es el siguiente. Y eso es algo que mucha gente hace. Si ven un caso como cualquiera de estos que se ven acá, en todos estos tenemos algo en común. Tenemos necrosis pulpar y periodontitis apical asintomática, antes conocida como crónica, la famosa lesión periapical. Mucha gente dice, bueno, si el diente está necrótico, ¿para qué anestesio? Ya no debe de haber nervio, no tendría por qué doler. Sin embargo, los que nos dedicamos profesionalmente a endodoncia sabemos que si metemos una lima en un conducto necrótico sin anestesia, e inclusive a veces con anestesia, puede haber sensibilidad a nivel del tercio apical. Que el diente esté necrótico, lo único que nos indica es que ya no hay circulación sistémica. Sin embargo, sigue habiendo fibras vivas a nivel apical, ya no están viables. Es decir, ya no se van a recuperar, sin embargo están vivas. Por lo tanto, aún en casos de necrosis periapical, aún en casos de lesión, o bien en aquellos casos en los cuales solamente vamos a obturar, tenemos que anestesiar profundamente. Una obturación sin anestesia es sumamente dolorosa. El ligamento resiente muchísimo la presión que ejercemos durante la obturación. Y si no está el paciente anestesiado, puede volverse sumamente dolorosa la obturación. Otra cuestión con lo que hay que tener mucho cuidado, a veces se nos puede presentar un engrosamiento muy severo del ligamento periodontal a nivel apical e inclusive simular una lesión apical en un caso vital. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Vamos al recuadro de arriba. Podemos tener lo que está sucediendo acá, un ingreso masivo de bacterias al tejido pulpar. Lo que va a suceder en este momento es que va a haber una batalla muy severa entre nuestra primera línea de defensa, que son los neutrófilos, que van a intentar frenar el ingreso de bacterias. Van a liberar enzimas lisosomales, proteasas, catepsinas, y lo que buscan obviamente es degradar la mayor cantidad de bacterias que se pueda. Sin embargo, va a llegar un momento que el número de bacterias sobrepasa por mucho al número de neutrófilos. Esos neutrófilos acaban muriendo, sucumbiendo, y liberan todas las enzimas lisosomales que tienen adentro de su citoplasma, lo liberan al medio y empiezan a licuar la pulpa. Consiguientemente se nos forma ahí un microabsceso pulpar. ¿Cómo lo reconocemos? Generalmente son los pacientes que llegan a un consultorio con un vasito con agua fría o con una bolsa de hielos y eso es lo único que les quita el dolor. Cuando un paciente tiene una pulpitis que está degenerando para formar una necrosis, lo que normalmente sucede es que ahora el frío alivia el dolor y el calor es lo que lo produce. Este estadio histológico lo conocemos en endodoncia como necrosis por licuefacción y es sumamente dolorosa. Bueno, ¿qué va a suceder ahora? Muchas veces todo el producto de degradación de los neutrófilos, bacterias que mueren, tejido que es degradado y licuado, es drenado a través de vasos linfáticos y estos linfáticos a nivel apical son muy delgaditos. Muchas veces se rompen y el cochinero que estaban drenando de un cuerno lo liberan a nivel apical y se nos forma una pseudo lesión o bien un gran ensanchamiento del ligamento periodontal que simula una lesión. Entonces, aún en esos casos, obviamente, tenemos que lograr anestesia muy profunda para poder trabajar sin dolor. Otra razón por la cual perdemos el efecto anestésico se llama ventana anestésica. Eso es algo que a mí me sucedió muchísimo cuando estaba en licenciatura. Íbamos a la sierra a hacer exodoncias, anestesiábamos a los pacientes y a los 2-3 minutos queríamos empezar a trabajar porque había filas interminables de pacientes y lo que sucede es que empezamos a trabajar y el paciente le duele y pierde la poca anestesia que hemos logrado.
tontamente volvemos a anestesiar en el mismo lugar y volvemos a cometer el mismo error de querer empezar a trabajar demasiado rápido. Entonces lo que va a suceder es que estamos repitiendo la misma técnica de anestesia en el mismo lugar. Entonces anestesiar repetidas veces en el mismo lugar crea una inflamación local, es decir, va a haber edema. Si hay edema, va a haber transudación de líquido y por lo tanto va a haber salida de fluido de los vasos. Va a haber un aumento de permeabilidad capilar a nivel del sitio, así como vasodilatación. Si los vasos se abren, el anestésico se empieza a depurar y despejar más rápido. Entonces viene un efecto totalmente indeseado en la anestesia, que es como un efecto de rebote. Entre más anestésico colocamos, menos anestesiado se siente el paciente. Entonces esto se debe obviamente a transudación, hipernatremia, es decir, sale una gran cantidad de iones de sodio del vaso y esta misma hipernatremia o estos iones de sodio que están en el espacio extracelular penetran a la fibra, la vuelven a cargar y se vuelve a disparar el dolor. Afortunadamente, este error de la ventana anestésica es muy fácil de evitar dándole suficiente tiempo anestésico a los bloqueos. Entonces, cuando tenemos un paciente que llega con mucho dolor, tiene 1 o 2 días de no haber dormido, que ya todo le duele o que tiene un absceso alveolar agudo, normalmente hay que darle de 10 a 15 minutos a cada bloqueo anestésico. Aquí el éxito va a depender de colocar bien la anestesia, de combinar anestésicos, más adelante vamos a ver cuáles y por qué, y de darle suficiente tiempo. Uno de los grandes factores que influyen en el éxito de una anestesia profunda es darle suficiente tiempo a nuestro bloqueo anestésico. Entonces hemos pasado ya a los errores de técnica, vamos a pasar a los problemas anatómicos. Primer problema anatómico que se nos puede presentar es que tengamos un nervio dentario inferior bífido, es decir, es un nervio dentario que se divide en dos y tiene 2 entradas al cuerpo de la mandíbula. Obviamente eso no lo podemos saber. Podríamos mandar a tomar una tomografía, un CONDIM, sin embargo, si un paciente llega con dolor y lo mandamos a tomarse una tomografía, pues nos va a decir de groserías, lo que quiere es que le quitemos el dolor. Sin embargo, aquí vemos un caso, tenemos un dentario inferior, se divide, y aquí en el corte frontal vemos como hay 2 conductos dentarios inferiores. Entonces puede darse un caso que estemos bloqueando bien uno y no bloqueando bien el otro. Sin embargo, si hacemos lo que les comenté hace rato, de anestesiar siempre un poquito más arriba y un poquito más atrás, normalmente este problema lo podemos sortear. Segundo problema muy importante es la composición de las fibras. Una fibra nerviosa por adentro es un tumulto de fibras nerviosas más pequeñas. Y las fibras más externas son aquellas que nos dan sensación de anestesia en labio y en mucosas. Es decir, si yo anestesio, a los 2 o 3 minutos el paciente me dice que siente anestesiado, yo ya sé que la anestesia está entrando a la fibra y está bañando las fibras más periféricas. Sin embargo, si yo empiezo a trabajar, le va a doler porque las fibras centrales, que son las que nos dan anestesia pulpar, no han sido alcanzadas por el anestésico. Para que un anestésico pase de la zona externa de la fibra nerviosa a la zona interna, tienen que pasar en promedio de 15 a 20 minutos. Por lo tanto, el tiempo de espera antes de trabajar una vez que hemos anestesiado al paciente tiene que ser, para mi gusto, por lo menos de unos 20 minutos. Y si podemos esperar otros 10, es decir, 30, será mejor porque tendremos más anestésico penetrando al interior de la fibra. Hace tiempo se manejaba algo que se llamaba signo de labio positivo, es decir, si el paciente sentía adormecido el labio, suponer que había anestesia pulpar. Sin embargo, en diferentes estudios se ha demostrado que cuando tenemos 100% de anestesia en el labio, solamente tenemos un 50% de anestesia pulpar. Ahora, una pregunta que mucha gente hace es, ¿cómo puedo verificar que efectivamente tengo anestesia pulpar? Muy simple, póngale un hielo. Si el paciente siente el hielo, obviamente que no tiene todavía suficiente anestesia pulpar y requiere, 1, de más anestesia y 2, de más tiempo de espera. Hay un estudio interesante que fue hecho por unos japoneses hace tiempo, en el cual se decía que para lograr una anestesia adecuada del dentario inferior tenemos que bañar por lo menos 28 milímetros de la fibra nerviosa. Y esto es algo que se logra de la siguiente manera. Ponemos una primera regional, esperamos 10-15 minutos y a la hora de poner la segunda regional nos vamos a ir un poquito más arriba y un poquito más atrás, de tal manera que lo que difunde el primer bloqueo más lo que difunde el segundo bloqueo nos da los 28 milímetros de fibra que necesitamos tener bañados por el anestésico. Otro problema que se nos puede presentar es que tengamos una inervación accesoria del nervio miloioideo. El nervio miloioideo, que es este nervio que vemos en este dibujo y este nervio que vemos en este corte de cadáver, es un nervio sensorial que nos da inervación al piso de la boca. Sin embargo, se ha demostrado que hasta un 20% de molares inferiores pueden tener una inervación accesoria de este nervio. Quiere decir que 1 de cada 5 molares reciben una inervación accesoria
de este nervio. ¿Cómo lo podemos bloquear? Una forma es anestesiar por lingual del segundo molar con un cartucho de lidocaína, por ejemplo, a este nivel. Sin embargo, eso si el paciente no está bien anestesiado es muy doloroso. Yo en lo particular lo que prefiero es colocar anestesia intraligamentaria y de esta manera bloqueo cualquier inervación accesoria que pueda haber. Se ha reportado que también del nervio del músculo cutáneo del cuello, por ejemplo, puede dar inervación accesoria a la zona de los premolares. Entonces ya vimos errores de técnica, problemas anatómicos. Algo muy importante y que desgraciadamente no se enseña en las escuelas es el factor psicológico. Sería muy importante conocer cuál es la psicología del paciente y particularmente del paciente aprensivo, del paciente que llega con nosotros con miedo. Aquí les voy a poner unos ejemplos a lo mejor medio exagerados, pero para hacer el punto más interesante. Entonces imaginen ustedes que llegan a un consultorio en el cual les dan cita a las 5, sin embargo, llegando a las 5 está cerrado. Por ahí 5:15 llega el asistente mascando chicle de malas, los hace pasar y hay otras 7 personas esperando a pasar a consulta. Después de ese tiempo en el cual no hay música, está sucio, está desordenado, las revistas están deshojadas, sale un mequetrefe como este para atenderlos y se dan cuenta que lo único que le importa es acabar rápido con ustedes porque ya hay otros 3 pacientes esperándolo y el señor ya tiene prisa por irse a cenar. Entonces un ambiente así, ¿qué hace? Nos estresa. Si nos estresamos, bloqueamos en automático las vías descendientes inhibitorias del dolor, que son la liberación de endorfinas y encefalinas. Y por lo tanto, si las bloqueamos, todo lo que nos hagan lo vamos a interpretar como más doloroso. Eso le llamamos hiperalgesia. Por otro lado, imaginen un consultorio en el cual lo citan a 1 hora, llegan ustedes a esa hora, está abierto, lo reciben amablemente con una sonrisa, se tiene un espacio de tiempo específicamente reservado para ustedes. A la hora en punto los pasa el doctor, hay música bonita, está limpio, huele bien, todo está agradable, hay tecnología en el consultorio, y nos recibe alguien que sabe lo que hace y nos explica qué va a pasar, por qué el tratamiento cuesta lo que cuesta, porque mucha gente lo relaciona la endodoncia con que es un tratamiento muy caro, sin embargo es un tratamiento costoso, más no caro. Si nosotros vemos la inversión que hacemos a largo plazo, es un tratamiento que no tiene realmente un costo muy elevado. Sin embargo, en un medio ambiente así, ¿qué va a pasar? Empezamos a liberar endorfinas. Y si liberamos endorfinas es mucho más fácil hacer que un paciente se desestrese y logremos anestesiarlo. Por otro lado, ahí les va otro ejemplo jalado por los pelos. Del lado izquierdo, y esto lo digo con mucho respeto para las damas, tenemos una mujer del campo que se levanta temprano a ordeñar vacas, después prepara el lunch, lleva a los chamacos a la escuela, regresa, trabaja todo el día en el campo y para acabarla de amolar llega el marido tarde, borracho, le quita el dinero que tiene y le pega. Digo, esa es una situación dramática, pero esto lo vive una gran parte de la población femenina, desgraciadamente, en nuestro país. Entonces, una persona así acude a una consulta dental y créanme que la anestesia es el menor de sus problemas. Es, como decimos vulgarmente, una raya más para el tigre. Por otro lado, imagínense ustedes aquí al bombón que tienen de este lado, imagínense que fuera su asistente, ojalá, ¿no? Pero no. Obviamente, generalmente no es así. Imagínense una persona de estrato socioeconómico muy elevado, que nunca ha logrado, más bien que nunca ha luchado por nada en su vida, que todo se le ha dado a manos llenas. Corren de un colegio, le meten a uno mejor, choca el coche, le dan uno mejor, le va mal, le dan dinero para compensar el llanto. Entonces, una persona de este tipo normalmente en una consulta dental se queja de todo, y más de la anestesia. Entonces, no les quiero decir que atiendan bien a esta chava y mal a esta mujer, no, en lo absoluto. Hay que atender igual de bien a los dos, pero siempre hay que esperar mayor dolor en una persona de este tipo. Ahora, también hay algo muy importante. Normalmente, y esto lo sabemos todos, las mujeres tienen un umbral al dolor muy superior al de los hombres. Sin embargo, hay una época de su vida en la cual su umbral baja drásticamente, que es durante la menopausia. Entonces, esto está reportado y publicado, no es un invento. Si ustedes quieren tener un problema de anestesia o una agudización en endodoncia, atiendan un caso necrótico en una mujer de estrato socioeconómico elevado y menopáusico. O sea, una copetona que no hace nada más que jugar cartas y echar cafecito toda la mañana es el paciente ideal para tener una agudización. Entonces, los errores de técnica los podemos sortear normalmente si anestesiamos en el lugar adecuado, si le damos tiempo suficiente al anestésico, los problemas anatómicos de igual forma si anestesiamos en el lugar adecuado, y el factor psicológico lo podemos sortear pues, dándole un tiempo de calidad al paciente, siendo empático con su problema. Donde ya no podemos actuar tanto es en los problemas fisiológicos, que son los problemas reales que se nos presentan. Algo que a mí me pasó comúnmente cuando estudié hace unos 20 años la licenciatura, era que cuando un paciente llegaba con un absceso, me decían que yo no lo iba a poder anestesiar. Entonces, si llegaba por una extracción, por ejemplo, lo que mi instructor de clínica me decía es,
mándale un antibiótico, que se vaya a su casa y una semana que regrese y haces la extracción. Eso es algo sumamente pobre, es falta de conocimiento, ética y todo. Hoy en día sabemos que podemos anestesiar a cualquier paciente, venga como venga. Obviamente la única razón por la cual no lo haríamos es que el paciente no quiera. Sin embargo, de ahí en fuera no hay ninguna razón fisiológica para no poder lograr un bloqueo profundo en un paciente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos llega un paciente con mucho dolor o con inflamación porque tiene un absceso apical agudo. Imaginen aquí arriba tienen una fibra nerviosa en un paciente normal, con un pH normal, que es más o menos de 7 a 7,4. Y a este paciente vamos a imaginar que se le coloca un cartucho de lidocaína, que es el anestésico más empleado en México. Tristemente por barato, no por bueno. Entonces se le coloca un cartucho de lidocaína y de inmediato el anestésico se divide. El 71% se vuelve catión, que no penetra la fibra, y el 29% restante es el que penetra la fibra nerviosa. Adentro se rearregla molecularmente. El 20% se vuelve catión, el 9% base se pierde, y este 20% es el que penetra la fibra y bloquea el canal de sodio y potasio. Entonces, en condiciones normales, solamente hace efecto el 20% de un cartucho de lidocaína. ¿Qué pasa si tuviéramos un pH de 6, como sucede en un absceso, o bien como tenemos un paciente con una inflamación muy severa, una pulpitis muy severa? Entonces, de inicio, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un pH disminuido, tenemos acidez en el medio. La acidez es conferida por iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno se unen a la porción base. Entonces una porción base más un ion de hidrógeno se convierte automáticamente en un catión. Entonces el 99% de nuestro anestésico se pierde afuera de la fibra y solamente entra el 1% restante. Una vez adentro de la fibra se rearregla y solamente hace efecto el 0.71% del anestésico. Entonces, pues mi instructor no andaba tan perdido. Sí es cierto que nos va a costar más trabajo anestesiar al paciente, pero esto no es un pretexto para no poderlo anestesiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacer en un caso de inflamación severa? Pues obviamente, primero, usar un anestésico que tenga el pKa más bajo. Ahorita vamos a ver qué es esto. Es el constante de disociación. Segundo, usar un anestésico que tenga la mayor porción base. Obviamente, usar más anestésicos. Si el problema es que el anestésico se nos está hidrolizando en el tejido, hay que colocar más anestésico. Un poquito más adelante vamos a ver cuál es la cantidad máxima de anestésico que podemos colocar en los pacientes. Y algo muy importante y que tiene muchísima lógica es anestesiar lo más lejos posible del diente afectado. Ahora, en anestésicos, los que tienen el pKa más bajo y la mayor cantidad de porción base van a ser la mepivacaína al 3%, es decir, la mepivacaína simple sin vasoconstrictor. Hace muchos años, Stanley Malamed, que es la autoridad mundial en cuanto a anestesia, decía que se podía adicionar bicarbonato de sodio a los cartuchos de anestesia para revertir el pH y llevarlo a la alcalinidad. Y esto lo logró, es decir, logró revertir la alcalinidad, logró llevar a cabo un efecto anestésico más rápido, pero no logró un efecto deseado en cuanto a la profundidad de anestesia. Entonces, ¿esto qué nos indica? Aparte de la acidez del tejido, tiene que haber algo más, algo que nos dificulte llevar a cabo el efecto profundo. Y esto es lo más reciente que hay. Los problemas verdaderos para lograr anestesia profunda son, por un lado, que se sintetizan nuevos canales de sodio a lo largo de la fibra nerviosa, llamados canales de sodio resistentes a tetrodotoxinas, y por otro lado, el paciente es inducido en un estado que conocemos como inflamación neurogénica. Entonces empezamos con el primero, canales de sodio resistentes o insensibles a tetrodotoxinas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros anestesiamos al paciente, tenemos ya bloqueados los canales de sodio y potasio. Sin embargo, entre un canal de sodio ya bloqueado y otro, se empiezan a sintetizar nuevos canales que se llaman canales de sodio resistentes a tetrodotoxinas. ¿Por qué se llaman así? La tetrodotoxina es una toxina que tenemos en las glándulas del pez globo de Japón. Es una toxina sumamente poderosa y es la toxina que se utiliza en laboratorio como grupo control para corroborar la eficacia y profundidad de anestesia de los anestésicos locales. Por ejemplo, se ha comprobado en laboratorio que un canal de sodio normal puede llegar a ser bloqueado hasta por 24 horas por la tetrodotoxina. Esta toxina no está presente en nuestro cuerpo, sin embargo, como se utiliza para medir la potencia de los anestésicos, se ha visto que en casos de inflamación severa o en casos de absceso, estos nuevos canales de sodio, ni siquiera esta toxina tan potente, los puede bloquear efectivamente. Una vez que se sintetizan estos nuevos canales, se sensibiliza a las fibras C y se produce algo que se llama hiperalgesia. El paciente siente más dolor de lo normal. Se ha demostrado que estos canales son hasta 5 veces más resistentes a la lidocaína. Existe un antagonista natural de estos canales que se llama benzomorfano. Sin embargo, es sumamente lábil
en situaciones acuosas y dentro del cartucho se precipita y se echa a perder. Entonces, mientras nadie lo logre estabilizar, tenemos el problema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Uno es utilizar un anestésico de larga duración que no existe en nuestro mercado nacional, que es la bupivacaína, pero que pueden comprar en eBay sin ningún problema. O la otra, en lo particular, lo que yo prefiero es usar anestesia suplementaria, como es la intraligamentaria, con la combinación de lidocaína con epinefrina, que es la forma más adecuada de bloquear. Por otro lado, el paciente es inducido en un estado que conocemos como inflamación neurogénica, que está caracterizado por dos fenómenos muy importantes, que son la alodinia y la hiperalgesia. La alodinia es una reducción en el umbral del dolor, de tal suerte que estímulos previamente no dolorosos ahora son percibidos como dolor. Un ejemplo clásico para explicar esto es la quemada de sol. Si nosotros nos rascamos la espalda o nos ponemos la camisa o el roce de la sábana en la noche, normalmente no nos duele, pero si estuviéramos quemados, es decir, si nos estuviéramos expuestos al sol sin bloqueador, el chorro de agua de la regadera, rascarnos la espalda, ponernos la camisa sería doloroso. Esto es alodinia. Por otro lado, tenemos hiperalgesia, es el incremento en la forma en la cual un paciente percibe un estímulo de dolor. Entonces, algo muy importante, algo que normalmente causaba dolor, ahora causa más dolor. Un ejemplo clásico nuevamente es la quemada de sol. Si nosotros nos dieran una palmada en la espalda muy fuerte, seguramente nos va a doler, pero si estuviéramos quemados, por ejemplo, por una exposición al sol, esa palmada será mucho más dolorosa. Bueno, estos dos fenómenos se presentan en la boca, como ahí tenemos alodinia, reducción en el umbral del dolor, cosas que normalmente no duelen, como es palpar una zona periapical o percutir un diente, ahora son sumamente dolorosos. Por ejemplo, si tuviéramos un absceso, palpar la zona periapical será muy doloroso, o si tuviéramos un absceso o una pulpitis asociada a periodontitis, percutir el diente sería muy, muy doloroso. Por otro lado, tenemos hiperalgesia. ¿Qué quiere decir esto? Estímulos que normalmente causan dolor, ahora causan mucho más dolor. Por ejemplo, si nosotros le pusiéramos un hielo a un central sano, va a llegar un momento que va a sentir el frío y después de un rato va a empezar a ser muy doloroso. Sin embargo, si ese paciente tuviera una pulpitis sumamente severa, poner el hielo causaría mucho más dolor. Esto es hiperalgesia. Entonces, cuando tengamos un paciente que se presenta con esos síntomas o signos, dolor con lo frío, dolor a la percusión, dolor a la hora de palpar una zona apical, hay que tomar en cuenta que nos va a costar más trabajo anestesiarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se da la inflamación neurogénica? Se da por la liberación de neuropéptidos. Y dentro de esto hay un factor muy importante que se da dentro del dentario inferior que se llama estimulación antidrómica del nervio dentario inferior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La señal de dolor normalmente viaja de la pulpa a la corteza cerebral, como vimos hace rato, a través de relevos neuronales. Sin embargo, se ha demostrado que en algunos casos de dolor extremo, esta misma señal de dolor regresa por la misma fibra, a eso se le llama estimulación antidrómica, porque va en contra del sentido natural de las cosas, y cuando esta señal de dolor regresa a la pulpa, llega a las células que tenemos en mayor cantidad en la pulpa, que son los fibroblastos, y estos van a liberar un factor que se llama NGF o factor de crecimiento neuronal, por sus siglas en inglés. Este factor de crecimiento neuronal tiene un receptor específico en las fibras C, en la membrana exoplasmática de las fibras C. Una vez que llega ahí el factor de crecimiento, estimula las fibras C y estas liberan dos neuropéptidos, que son la sustancia P y el péptido relacionado genéticamente a la calcitonina. Estos neuropéptidos van a inducir un estado de hiperalgesia y de alodinia. Entonces van a hacer que al paciente todo le duela más y que su umbral del dolor baje drásticamente. Al mismo tiempo, cuando se liberan estos neuropéptidos, se da un fenómeno que se conoce como arborización de las fibras C. Es decir, la fibra C empieza a crecer en tamaño y se empieza a ramificar. A estas fibras les llamamos fibras inmunoreactivas y son más difíciles de anestesiar que una fibra que no está arborizada. Vemos aquí un estudio muy interesante de Margaret Byers de la Universidad de Washington. Lo que ella hizo en ratas fue lo siguiente. Aquí arriba tenemos una raíz mesial de un molar de rata normal, sin dolor. Entonces vemos aquí el nervio dentario inferior, este es el ápice, vemos el ligamento alrededor y el hueso que están sanos. Y en otras ratas les indujeron una pulpitis irreversible muy severa, que inclusive pasó al ligamento, es decir, ya hay periodontitis, y todo lo que vemos en negro son marcadores de neuropéptidos. Y esto nos ayuda a entender por qué en las pulpitis llegamos a tener una periodontitis tan severa asociada, que no solamente está en el ligamento, sino que está en todo el trayecto nervioso, desde la pulpa hasta el mismísimo ganglio de Gasser. Entonces, cuando se presenta la inflamación neurogénica, baja el umbral térmico de las fibras pulpares a tal grado
y el mecánico también, a tal grado que la pulpa capta el latido cardíaco y empieza a haber un dolor sincrónico con el latido cardíaco. Es decir, cada vez que hay un latido cardíaco viene la señal del dolor. Y es por eso que los pacientes nos dicen que sienten como que les late la muela, ¿no? Es un dolor pulsátil muy, muy severo. Entonces, en esos casos, lograr que un paciente se relaje y libere endorfinas también baja su frecuencia cardíaca y por lo tanto baja el dolor y es más fácil anestesiar. Ahora, algo muy importante, el 80% de los pacientes que experimentaron dolor antes de la consulta continuarán reportando dolor después del tratamiento, obviamente mucho menor, y es muy importante hacérselo saber y controlar ese dolor postoperatorio con AINES. Entonces ya vimos cuál es el problema. Ahora lo importante, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las soluciones para estos problemas de anestesia? Primero tenemos que manejar diferentes anestésicos, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido de anestésicos y vasoconstrictores. Ya vimos hace rato cómo se clasifican. De acuerdo a la cadena intermedia teníamos ésteres, que ya no se utilizan porque eran metabolizados en líquido encefalorraquídeo y en plasma y causaban muchas alergias. Y por otro lado tenemos las amidas. De estas, para mí las más importantes son las tres primeras. Y en orden yo uso normalmente mepivacaína, luego articaína y luego lidocaína. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Otra cosa que tenemos que saber es qué contiene el cartucho. Primero tenemos anestésico local, ya sea mepivacaína, articaína o lidocaína. Obviamente puede tener o no un vasoconstrictor. Si lo tiene, en México generalmente el vasoconstrictor es un derivado de la adrenalina, que es la epinefrina, y en un caso muy particular que es la prilocaína tendrá felipresina, pero de ahí afuera todos tienen como vasoconstrictor la adrenalina. Obviamente necesitamos cloruro de sodio, que esto sirve para quitarle la acidez al anestésico, porque si no se precipita en la solución. Si ustedes se fijan, sus anestésicos están expresados como un clorhidrato de algo. Clorhidrato de mepivacaína, clorhidrato de lidocaína, estos son la sal de un anestésico que normalmente es ácido. Y después tenemos el vehículo, que es agua destilada para llevar todo esto al cuerpo. Algo que tenemos que conocer es cuántos miligramos contiene nuestro anestésico, y esto depende del porcentaje. De los que tenemos en México, hay tres posibilidades. Podemos tener anestésico al 2%, que tendrá 36 miligramos de anestésico, al 3%, por ejemplo, al 2% está la lidocaína y la mepivacaína con vasoconstrictor. Al 3% está la prilocaína y la mepivacaína simple sin vasoconstrictor, que tendrá 54 miligramos, y la articaína, que viene al 4, tiene 72 miligramos. Para que no olviden, al porcentaje multiplíquenlo por 18. ¿Por qué por 18? Porque tiene 1.8 mililitros el cartucho. Este número de miligramos es muy importante para calcular la dosis de anestésico que podemos colocar en un paciente. Lo vamos a ver en un par de minutos. Después, si tiene vasoconstrictor, hay que recordar que esto es una disolución. Por lo tanto, entre más grande sea el número, menor es la cantidad de vasoconstrictor que tiene. Es una parte de vasoconstrictor por X partes de anestésico. Esta tabla es básica, es muy importante. Aquí viene lo que es el pK de un anestésico. El pK, conocido como constante de disociación, por definición, es el constante de disociación de un fármaco en el cual sus partes ionizadas y no ionizadas están al 50-50. Esto nos deja en las mismas. Para que quede más claro, el pK es aquel pH en el cual un fármaco funciona mejor. Por ejemplo, la aspirina tiene un pK de 3, quiere decir que funciona mejor en el estómago, que tiene un pH de 3. Nuestros anestésicos todos tienen un pK alcalino, por lo tanto funcionan mejor en un tejido ligeramente alcalino como es el tejido oral. Sin embargo, si hay inflamación severa o hay un absceso, baja el pH hasta 6, entonces ahí el anestésico que mejor va a funcionar es el que tenga el pK más bajo, y de estos es la mepivacaína, que tiene un pK de 7.6. Por otro lado, aquí lo que tenemos es el porcentaje de anestésico que se vuelve base. La base, acuérdense, es importantísima para poder penetrar la fibra nerviosa. El anestésico que tiene más base es la mepivacaína, por lo tanto es el que yo prefiero para mi primer bloqueo. Otra cosa que hay que recordar es lo de las fibras A y C. Aquí las fibras que vemos con un halo negro son las fibras de tipo A, que tienen una vaina de mielina que las rodea. Estas son las fibras C. Entonces, para atravesar la vaina de mielina necesitamos un anestésico altamente liposoluble. De los que tenemos en México, el más liposoluble es la articaína. Entonces, entre más bajo es el pKa de nuestro anestésico, mejor funciona en tejidos ácidos. ¿Cuál es el que mejor lo hace? La mepivacaína al 3%. Entre más alta la liposolubilidad, mayor la potencia. De estos, la articaína es la que mejor funciona en cuanto a potencia. Y entre más alto sea el grado de unión a proteínas del plasma, mayor será la duración del anestésico, y ahí el que más dura es la articaína. Entonces, vamos a ver un protocolo para anestesiar casos complicados. Yo les recomiendo combinar los anestésicos. A mí me corrieron de clínica en licenciatura por haber combinado anestésicos en un paciente. Esto lo aprendí en el consultorio de dos grandes endodoncistas con los cuales tuve la fortuna de ir a verlos trabajar, y me enseñaron a hacer esto. Sin embargo, a alguien en algún momento se le ocurrió que no se podía combinar anestésicos, y esta mentira se ha venido propagando a través de los años. Y desgraciadamente, una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Se puede y se debe combinar anestésicos.
Entonces, hablando del dentario inferior, que es el que más trabajo nos cuesta, yo lo que les recomiendo es hagan un primer bloqueo con mepivacaína al 3%, sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Para evitar que se restrinja la difusión del anestésico. Lo que queremos con nuestro primer bloqueo es que el anestésico llegue lo más lejos posible y vamos a evitar restringirlo quitándole el vasoconstrictor. Esto nos da de 2 a 3 horas en tejidos blandos, poca anestesia pulpar de hasta 40 minutos, pero es únicamente nuestro primer bloqueo. Yo el que prefiero aquí es el Scandonés de Septodont, es el que mejor me ha funcionado. Hay gente que me dice malinchista, lo siento mucho, no tengo nada en contra de Entocaín. En mi, obviamente, ustedes son libres de escoger el que ustedes quieran. Una vez que hemos hecho, bueno, perdón, si ustedes quisieran saber cuánto mepivacaína al 3% le podemos colocar a un paciente, por ejemplo, chico, a un niño pequeño, hay una fórmula, que es la que van a ver ustedes, perdón, acá. Aquí en esta diapositiva dice DMR, eso es la dosis máxima recomendada por el fabricante, que es 4.4 miligramos por kilo. Nunca hay que rebasar 300 miligramos por cita. Entonces vamos a suponer que tienen un niño de 30 kilos, lo multiplican por 4.4, que es la constante del fabricante, y lo van a dividir entre el número de miligramos que tiene el cartucho, que en este caso es de 54. Esto les da 2.4. Así como en la escuelita, 2.4 baja. Entonces 2 cartuchos es lo que le pudieran colocar. Entonces esta fórmula es muy buena para pacientes de bajo o poco peso. Una vez que tienen un paciente de 65 kilos para arriba, ya se alcanza los 300 miligramos máximos por cita, que en este caso equivaldrían a 5 cartuchos máximo de mepivacaína por cita. Eso es algo importante saber cuando vayan a iniciar un paciente con un absceso, porque tenemos que colocar más anestésico de lo normal. Entonces colocamos nuestro primer bloqueo, esperamos 10-15 minutos, sentamos al paciente y después yo coloco un segundo bloqueo con articaína al 4% y con epinefrina al 1 por 100.000. Este anestésico es más potente, entonces me va a dar una anestesia de más larga duración. Lo que quiero es que mi paciente esté profundamente anestesiado y se vaya a su casa anestesiado y esté así un buen rato. Prefiero que se queje de que está anestesiado a que se queje de que le esté doliendo. Además, esto me permite o me da tiempo para que el paciente tome un AINE y este empiece a hacer efecto. Nos va a dar de 2 a 5 horas en tejido blando, pulpar de 45 a 60 minutos. La dosis máxima recomendada es 7 miligramos por kilo de peso, sin rebasar un máximo de 500 por cita. Algo muy importante, hay estudios que nos demuestran que si nosotros bloqueamos por vestibular en los molares, con articaína esto potencializa el efecto anestésico en molares que tienen pulpitis irreversible. Si eres un anestésico que logra penetrar a través de la cortical ósea, y esto se debe a lo siguiente: el anillo bencénico de la articaína es reemplazado con un anillo tiofeno, que es un componente azufrado, el cual le permite una mayor capacidad de difusión a través de la cortical de hueso. Si tuvieran un paciente de poco peso, vamos a poner 22 kilos, multiplican esto por la dosis máxima, que es 7, entre el número de miligramos que tiene el cartucho, 72, y nos da 2.3. Por ejemplo, en este caso, sería 2 cartuchos máximo por cita. Ya en un paciente de 65 kilos para arriba, el máximo de cartuchos por cita que podemos emplear es de 7. Entonces yo una vez que coloqué mi primer bloqueo con mepivacaína, esperé 10 minutos, senté al paciente, lo acuesto, coloco un segundo bloqueo con articaína y en ese momento, en cuanto saco la jeringa, coloco un tercer bloqueo con lidocaína, con epinefrina. Entonces en este momento ya coloqué 3 cartuchos de anestésicos diferentes de manera regional. Algo muy importante, 3 cartuchos de anestésicos diferentes funcionan mucho mejor que 3 cartuchos de un mismo anestésico. Cuando nosotros combinamos fármacos, muy importante en farmacología, pueden pasar 3 cosas. La primera, no pasa nada. La segunda es que se antagonicen, cosa que no sucede con los anestésicos. Y la tercera es que haya una sinergia. El sinergismo se divide en aditivo y en potencializador. El potencializador es cuando un fármaco potencializa el efecto del otro, pero no mejora su propio rendimiento. Y el aditivo es cuando combinamos 2 fármacos y estos 2 funcionan mejor, y si metemos un tercero, los 3 funcionan mejor. Entonces, metiendo un cartucho de articaína, uno de mepivacaína y uno de lidocaína, los 3 funcionan mucho mejor. Entonces, si ustedes quisieran saber cuánto es la dosis máxima de lidocaína por cita, multiplicamos lo que pesa el paciente por 4.4, lo dividimos entre el número de miligramos que contiene el cartucho, en este caso 36, y nos da, en este caso en particular, 3 cartuchos por cita. A partir de 65 kilos, tenemos de respetar un máximo de 300 miligramos por sesión. ¿Qué desventaja tiene la lidocaína? Tiene un pK alto, por lo tanto su capacidad de difusión es bajo. Desgraciadamente mucha gente la utiliza porque es barata y eso es muy lamentable. Si nosotros no le podemos meter 5 pesos más a un cartucho por cita, mejor hay que dedicarnos a hacer tacos al pastor o tacos árabes, porque la endodoncia no es lo nuestro, ¿no? Sin embargo, tiene una gran ventaja. Los neuropéptidos son inactivados por la combinación de lidocaína con epinefrina si son colocados de manera intraligamentaria o de manera intraósea.
Ahora, una pregunta muy frecuente es, ¿qué pasa si la mujer está embarazada? Este es un mito. Mucha gente no atiende a mujeres embarazadas. Sin embargo, se puede y se debe atender a una mujer embarazada en cualquier trimestre, se puede hacer una endodoncia con total y absoluta seguridad. ¿Qué anestésicos vamos a utilizar? Se pueden utilizar 2 cartuchos máximo de lidocaína con o sin epinefrina, 2 máximo de mepivacaína con o sin epinefrina y 2 máximo de articaína. Entonces realmente tenemos hasta 6 cartuchos que son más que suficientes para lograr anestesia profunda. Ahora, ¿qué pueden hacer si quieren que el efecto anestésico pase más rápido? Una es que el paciente tome mucha agua para que despeje más rápido el anestésico por una aceleración de la micción, o si se quieren ver más fresas, pueden comprar cartuchos de Oravers, que es mesilato de fentolamina, que es un reversor de la anestesia. Una vez que terminan su tratamiento, colocan un cartucho y en ese momento se pierde de un 50 a un 70% de la profundidad de anestesia. Esto se recomienda sobre todo en niños pequeños, en los cuales no queremos que se estén mordiendo el labio. Segunda cosa que tenemos que hacer es técnicas accesorias de anestesia. Al respecto tenemos 3. Es decir, una vez que hicimos nuestros 3 bloqueos y nuestro refuerzo por vestibular con articaína, a mí en lo particular en casos de pulpitis muy severa me gusta colocar anestesia intraligamentaria. ¿Por qué necesitamos anestesia suplementaria? Se ha demostrado que con los cartuchos en el dentario inferior muchas veces hay pacientes, hasta el 38% de ellos, siguen dando positivo al frío, y se ha demostrado que en pulpitis irreversible, aún después de 15 minutos, muchas veces no tenemos una anestesia lo suficientemente profunda. Entonces, para esos casos, ponemos anestesia intraligamentaria. Yo recomiendo hacerlo con una aguja extra corta. Puede ser con una jeringa especial o con una jeringa Carpool. Si es muy importante colocar la aguja en el fondo del surco gingival hasta topar con hueso, y ahí anestesiamos con muchísima presión. La ruta básica, aunque parezca increíble, no es el ligamento periodontal. El mecanismo de acción no es por presión. Esta anestesia no funciona por presión, funciona por vasoconstricción, por lo tanto requiere de epinefrina. Entonces, cuando nosotros colocamos la aguja en el fondo del surco gingival y hacemos presión, el anestésico no puede penetrar en el ligamento, es demasiado resiliente, penetra espacios medulares de hueso y se vuelve increíblemente una anestesia intraósea. Es muy importante hacer presión. Si no hacemos presión, no penetra. Y necesitamos la presión porque el ligamento es resiliente, y es imprescindible el uso de epinefrina. Es un estudio interesante realizado por Richard Walton en los 80s, en los cuales se demuestra la penetración de la anestesia intraligamentaria. Pusieron sal de carbón en cartuchos de anestesia y lograron hacer anestesia intraligamentaria en perros, sacrificaron a los animales y todo lo que vemos en negro es donde penetró la anestesia intraligamentaria. Entonces, una técnica accesoria excelente para lograr anestesia pulpar en un solo diente. Para hacerla bien necesitamos que obviamente se ponga isquémico alrededor del diente y que nos haya costado mucho trabajo colocar el anestésico. Si no nos cuesta trabajo y no se pone isquémico, no está bien colocada. Como inyección complementaria nos da hasta un 92% de éxito y podemos volverla a poner el número de veces que nosotros queramos. Para eso hay jeringas especiales, como es la Ligmajet, que es muy buena pero es cara. Esta en lo particular a mí no me gusta, se rompe mucho. Y existe esta que venden en el mercado, que es muy barata, creo que vale como 800 pesos, es de la marca TDS. Entonces en esta ponemos el cartucho, aquí ponemos nuestra aguja. Y a la hora de hacer la anestesia intraligamentaria, este mecanismo es el que hace presión y logra que entre el anestésico con la fuerza suficiente en el fondo del ligamento periodontal. Ahora bien, la anestesia intraligamentaria tiene 2 contraindicaciones. Una es pacientes con problemas del corazón, es decir, en ellos no la podemos colocar, ni tampoco en dientes deciduos, porque es tanta la vasoconstricción que se logra, que se puede lograr inclusive necrosar el germen dentario permanente. Nuestra segunda opción es colocar anestesia intraósea, que es anestesiar la encía insertada, meter una aguja, atravesar la cortical y colocar anestésico. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil de lograr. Si nosotros la ponemos arriba, de donde pongamos la anestesia va a difundir 2 o 3 dientes hacia mesial, 2 o 3 dientes hacia distal. Si la ponemos en la arcada inferior, generalmente difunde muy bien a un diente a cada lado y a veces uno más a cada lado. La difusión es menor. Hace tiempo existía un sistema que se llamaba Stavident, que era un sistema de anestesia intraósea, que consistía en un perforador para pieza de baja y una aguja extra corta que es del mismo tamaño y diámetro que este perforador. Entonces lo que se hacía era anestesiar la encía insertada, perforar con este perforador y después insertar la aguja en ese espacio. Sin embargo, a veces encontrar este hoyito era muy complicado. Entonces, en una segunda fase le pusieron este capuchón, el cual cuando se hace la perforación queda adentro como si fuera una tachuela y a través de este capuchón se mete la aguja y se logra la anestesia. Entonces, se ha demostrado que una combinación de un bloqueo del dentario inferior más inyección intraósea con este sistema nos da hasta 100% de éxito en anestesia para casos de pulpitis irreversible. Hace algunos años, Dentsply compró este
sistema y lo patentó como X-Tip, que desgraciadamente parece que va a salir del mercado porque no se vende tan bien como se esperaba. Sin embargo, es un excelente sistema. Entonces consta de un perforador que lleva un capuchón, esto va junto, se perfora el hueso, después se saca el perforador, este capuchón o capucha queda dentro del hueso y a través de este espacio se mete la aguja extra corta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve esto metido adentro del hueso. Y aquí tenemos la aguja extra corta metida adentro de ese hueso. Entonces vamos a ver un video muy rápido para poder ejemplificar esto. Entonces aquí tenemos un paciente al cual se le está poniendo anestésico tópico, van a ver, porque este paciente no está anestesiado. Es una técnica primaria de anestesia la que le van a poner para hacer operatoria, sin embargo en endodoncia lo utilizamos como una técnica accesoria. Entonces hay que escoger un punto, generalmente a 5 milímetros de la cresta ósea. Si pueden hacer una pequeña perforación con un explorador, una sonda es mejor, penetra mejor el perforador. Ahorita vamos a ver en tiempo real en otro paciente qué tan rápido es hacer esto. Aquí lo tienen. Se va a poner anestesia intralegentaria, ahí se pisa el pedal, baja el perforador como en 2-3 segundos. Una vez que se hace esto, se detiene el capuchón, sale la pieza de baja con el perforador y a través de este hoyito metemos la aguja extra corta y así llevamos el anestésico al interior del hueso. Eso es una técnica relativamente fácil de hacer. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que la inyección de soluciones que contengan epinefrina tiene el mismo efecto cardiovascular que si fueran colocados de manera intravenosa. Entonces, en estos casos de pacientes con problemas del corazón, se puede colocar mepivacaína al 3%, un cartucho nos da 80% de éxito y una segunda inyección nos eleva el rango de éxito hasta un 98%. La última opción que tenemos es cuando hacemos nuestro acceso, encontramos un cuernito pulpar, metemos una aguja extracorta y con mucha presión anestesiamos adentro de la cámara. Es muy importante no destechar por completo para que la anestesia que entra a presión, si vuelve a salir, rebote en el techo y se queda adentro y no se salga. Entonces la anestesia intrapulpar, esa sí funciona por presión. Entonces la podemos hacer con cualquier anestésico, su duración es corta, 15 a 20 minutos, pero generalmente 15 a 20 minutos es más que suficiente para destechar cualquier diente. Por último, algo muy importante es manejar preoperatoriamente un AINE. Paciente que llega con dolor, sabemos que está liberando prostaglandinas. Las células que se están disruptiendo están liberando fosfolípidos al medio. Estos fosfolípidos de la membrana son metabolizados por la enzima fosfolipasa A2, convertidos en ácido araquidónico. Si este es metabolizado por la vía de la ciclooxigenasa, se forman prostaglandinas, que son potentes mediadores químicos de inflamación y de dolor. Entonces, hace tiempo hicimos un estudio en el posgrado con los alumnos, hace unos 16, 17 años, y lo que se hizo aquí fue ver el manejo preoperatorio de AINES. Entonces, lo que se hizo fue en 50 pacientes, 100 pacientes, perdón, que tuvieran una pulpitis irreversible en un molar inferior. A la mitad de ellos, media hora antes del tratamiento, se les dio un placebo y a la otra mitad se les dio 10 miligramos de ketorolaco. Esperamos media hora, después se anestesiaron con estos anestésicos que eran los que estaban disponibles en ese tiempo, y después lo que se hizo fue captar en una hoja si había molestia o no a la hora de caer en la cámara pulpar. La conclusión fue que en la mayoría de los que recibieron el inhibidor de prostaglandinas se pudo llegar a la cámara sin dolor, mientras que en la mayoría de los que no lo recibieron hubo cierta dificultad para entrar a la cámara. Entonces, si ustedes le pueden dar un inhibidor de prostaglandinas a un paciente antes de la consulta, es lo ideal. Hoy en día tenemos ketorolaco sublingual, que hace efecto en 12 minutos. Entonces, lo ideal es en un paciente que tenga mucho dolor, una vez que está adecuadamente diagnosticado, le ponemos una tableta de ketorolaco debajo de la lengua y en 12 minutos tenemos un efecto anestésico mejor a la hora de anestesiar por el efecto antiprostaglandina. Lo pueden hacer también con acetaminofén con ibuprofeno, por ejemplo, o con paracetamol solo. Yo en lo particular lo que prefiero obviamente es hacerlo con ketorolaco sublingual. Y ya para terminar, les voy a dejar estas recomendaciones. Va a aparecer una receta de cocina, que es algo que no me gusta, sin embargo es algo que a mí me ha funcionado muy muy bien y se los paso al costo y espero que tenga el mismo efecto con ustedes. Entonces, cuando recibimos un paciente con dolor, primero, un AINE preoperatorio siempre que sea posible, particularmente ketorolaco sublingual. Ponemos una primera regional con mepivacaína al 3%. ¿Por qué? Porque queremos evitar que el vasoconstrictor nos evite la difusión del anestésico, porque tiene la porción libre base más grande del 40%, es el que mejor difunde a través de la membrana, y es el que por tener el pK más bajo mejor trabaja en tejidos ácidos. Le damos 10 a 15 minutos a esa regional, sentamos al paciente, después le ponemos una segunda regional con articaína, y en ese mismo momento, en cuanto sacamos la jeringa, cambiamos de cartucho y se pone una tercera regional con lidocaína. Estas dos un poquito más arriba y atrás
que la primera. Y ahí le vamos a dar 15 minutos. Obviamente son casos de mucho dolor o un caso de un absceso severo. Una vez que hemos hecho esto, hacemos un refuerzo vestibular, en los casos de pulpitis, con un cartucho de articaína al 4%. Ahí esperamos los 10-15 minutos, porque esta la colocamos al mismo tiempo que esos dos refuerzos. Y en casos de pulpitis muy severa, coloco anestesia intralegamentaria, un cuarto de cartucho de lidocaína, tiene que tener vasoconstrictor forzosamente, 4 puntos, 2 por mesial, 2 por distal, vestibular y lingual, asegurándonos que se ponga isquémica la encía y que nos haya costado trabajo colocarlo. Si el paciente tuviera problemas cardiovasculares, le pongo 2 cartuchos de anestesia intraósea, si es que amerita el caso. Y por último, en cuanto caigamos a la pulpa, anestesia intrapulpar. Entonces, es una receta sencilla, pero que me ha funcionado y me ha funcionado muy bien. Si a alguien le interesa, está publicado en la revista de AME en junio-agosto del 2003. Si alguien no tiene acceso a esa revista, siempre dejo al final mis datos. Viene aquí mi Face, mi WhatsApp. Si quisieran alguna información, este artículo, me mandan un mensaje y con mucho gusto se los hago llegar. Entonces, con esto llegamos ya a la parte final. Ha sido para mí un placer poder compartir conocimiento y ciencia de algo que nos apasiona a todos, que es la endodoncia. Siempre he dicho que somos afortunados porque trabajamos en aquello que nos gusta. Entonces, realmente nuestro trabajo se ha convertido en nuestro hobby. Entonces, hemos compartido conocimiento esta hora y cuarto, lo cual me ha dado muchísimo gusto. Agradezco nuevamente la invitación tanto a Elisa Betancourt como a Antonio Herrera de Luna, grandes amigos. Si hubiera alguna duda, obviamente con mucho gusto. Si alguien no quiere hacerla en público y prefiere hacerla de modo privado, aquí están mis datos. Me despido. Ha sido un verdadero honor estar con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por su interesante conferencia. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros queridos odontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, queridos odontonautas, por su participación en el sondeo. En este momento estamos cerrando el sondeo. Doctor Herrera, en este momento tiene ya los privilegios de presentador. Si gusta abrir su micrófono. Terminando exitosamente la plática del doctor Estefan, simplemente pues queremos otorgar este reconocimiento virtual, ¿verdad? Pero con mucho cariño y con mucho agradecimiento en nombre de la doctora Elisa Betancourt, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia C, en mi nombre personal y en nombre del doctor Enrique Chagoyán. Queremos otorgar el presente reconocimiento al doctor Stefan Henry Polanco por la impartición de la plática el 12 de enero de 2017 durante el seminario SABE con el tema de anestesia profunda en endodoncia. Esto es por parte del Consejo Directivo AMESE 2015-2017. Muchas gracias, Stefan. Realmente, como siempre, como dije en un principio, cada vez que te escuchamos, te admiramos más y te disfrutamos enormemente tu gran capacidad didáctica que tienes.
realmente es un verdadero honor escucharte. Y bueno, recibe este reconocimiento. Ahorita vamos a proceder a hacer a resolver algunas preguntas, ¿sí? Y aprovechamos también para, de una manera, como quiera, esto se va a estar subiendo al Facebook, de AME. Sin embargo, queremos ya informarles que ya tenemos nuestro programa de aquí a que acabe este ciclo con la doctora Elisa en los temas de el próximo jueves, en febrero, estará el doctor Mauricio González del Castillo. En marzo estará el doctor Casiano del Ángel Mosqueda con un tema muy interesante sobre células madre. En abril estará nuestro buen amigo el doctor Alberto Arriola Valdés hablando sobre controversias en endodoncia, y terminaremos el ciclo el 4 de mayo con la doctora Claudia Edith Dávila Pérez sobre urgencias en endodoncia. Entonces, con esto ya terminamos este ciclo y queremos proceder ahorita, Diana, si podemos ir a la parte de preguntas y respuestas, que ya serían unos cuantos minutitos, ¿verdad? Y lo que quede pendiente, pues ya lo enviaremos por mail. Claro que sí, doctora. Adelante, ya están enumeradas las preguntas. Perfecto. Vamos a empezar. Doctor Ernesto Pastrana. Perdón, a ver, vamos a ver. Un placer haberlo escuchado, doctor. Doctor Estefan Henry desde Jalapa, un saludo. Siempre es un placer escucharlo, doctor. Patricio Olivares. Presentación en el bloqueo mandibular recomienda aplicar solo, como mencionó, el lado contrario en premolares y no usar en caras oclusales a la rama. En caso de traumatismo, a ver, en un ¿qué se puede? Lateral superior, y que el dolor es severo, el protocolo de anestesia sería el mismo en infraorbitario. No sé si quedó más o menos clara la pregunta, doctor. Pero la pregunta es, ¿cómo anestesiar un lateral superior que tiene mucho dolor? ¿Sí entendí bien? Sí, ajá, que creo que sería un caso de trauma, ¿verdad? Es lo que estoy entendiendo. Ajá. Digo, si la encía está sana, yo pondría anestesia en fondo de saco, 2 cartuchos, uno de mepegaína al 3% sin vasoconstrictor, le doy 10 minutos, después uno de articaína, le doy otros 10 minutos y luego trabajo. Si hubiera algún problema con la encía, me iría más arriba a nivel del infraorbitario, por ejemplo, en un caso de un absceso, a nivel de un lateral, para no anestesiar en el sitio donde está la acidez mayor, te vas a una infraorbitaria lo más lejos posible del diente fuente. En otra pregunta decían que cómo poner la regional. Entonces ahí lo que hago es me voy del otro lado, como si es un 46, me voy al otro lado, a la zona de premolares, entre el 34 y 35 más o menos, y más o menos medio centímetro arriba de las caras oclusales hasta entrar a nivel de la espina de Spix. Una vez que encuentro la espina de Spix es el sitio de punción y meto ahí una aguja 30 corta. Siempre utilizo una aguja 30 corta para la regional, y de ahí en fuera todo lo demás lo hago con aguja extra corta. Correcto. Cuando ocurre que un diente persiste una supuración llegando hasta al CDC, me supongo irritado y secado, ¿se aplica también los 3 diferentes anestésicos? Sí, no importa si hay un diente con un absceso o pus, es exactamente lo mismo. Si es un diente inferior, estamos colocando regional, estamos lo más lejos que se puede del sitio del daño. Entonces ahí no hay realmente mayor problema para lograr una anestesia profunda. El éxito, como se mencionó hace rato, es anestesiar lo más lejos que se pueda del sitio del absceso, utilizar anestésicos con mayor porción base, anestésicos con menor pKa, y algo muy muy importante es aumentar la cantidad del anestésico sin rebasar la dosis máxima recomendada, y también sumamente importante darle suficiente tiempo. Hay citas donde es más el tiempo que estamos esperando que haga efecto el anestésico que lo que realmente trabajamos en el diente.
¿Cuál es su opinión, doctor Alfonso Orozco Gama? ¿Cuál es su opinión del Citanest? Y te manda a felicitar por la conferencia. Muchas gracias. Fíjate que yo en lo particular Citanest no utilizo espirulocaína y no hay una razón de peso. Sin embargo, el Citanest, por ejemplo, no es más liposoluble que la articaína, no tiene menor pK que la mepivacaína y no bloquea canales de sodio resistentes a tetrodotoxinas como la lidocaína. Entonces, a mí en lo particular no me ofrece ninguna ventaja en lo que yo busco como potencia anestésica en un paciente. No quiero decir que sea un mal anestésico, sin embargo, no es mejor en lo que yo busco que cualquiera de los tres que sí utilizo. Entonces, cuando yo busco un anestésico que difunda, el que mejor lo hace es la mepivacaína. Si busco el más potente es la articaína, y si busco uno que me bloquee canales de sodio resistentes a tetrodotoxinas y me bloquee neuropéptidos, el que lo hace es la lidocaína. Es por eso que no utilizo Citanest. Ok, te mandan saludar Fernando Saavedra, te manda a saludar Sandra Jiménez de Tijuana, ¿verdad? Te manda a saludar los alumnos de Campeche, ¿sí? Gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? Poner la articaína en el dental inferior. He escuchado al doctor Malamed que puede causar parestesia. ¿Qué sabes usted? ¿Qué sabes tú? De hecho, la articaína, ¿verdad? Es todo lo contrario. Digo, todos estuvimos ahora en León y Malamed lo dijo, la articaína es un anestésico al cual se le hizo una muy mala difusión y una de las grandes razones es la siguiente, la articaína es un anestésico canadiense, todos los demás anestésicos son americanos. Entonces hubo por ahí una publicidad muy negativa en contra de la articaína, sin embargo, no hay ningún estudio, hasta donde yo sé, que demuestre que hay un mayor índice de parestesias con articaína que con cualquier otro anestésico. Hay que recordar que en nuestro caso, después de anestesiar, la mayoría de las parestesias que se presentan son por la formación de un coágulo. A la hora de entrar con la aguja, desgarramos algún vaso sanguíneo, existe una hemorragia interna que no alcanzamos a percibir, ese sangrado se organiza y forma un coágulo. En algunas ocasiones ese coágulo hace presión sobre un nervio y causa una parestesia. Entonces, en cuanto ese coágulo se resorba, la conductividad del nervio regresa a la normalidad, pero ese coágulo se va a formar con cualquier anestésico. No hay mayor incidencia con la articaína. Más bien es por el trauma físico que estás ocasionando con la inyección, ¿verdad? O sea, con la infiltración. Exactamente. O sea, sí es el anestésico más concentrado. Sin embargo, digo, yo no tengo conocimiento que haya relación entre la concentración y un mayor índice de parestesias. Sí. Pues con esto terminamos, doctor Estefan. Te agradecemos tu presencia, ¿verdad? Y te agradecemos tu participación. Y cualquier otra duda que nos manden mail, por favor, y nosotros con mucho gusto se lo reenviaremos al doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Toño, muchísimas gracias. Gracias. Saludos también a Quique Chagoyan, que se me olvidó mencionar. Una disculpa. Gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Estefan. Diana. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional por esta interesante conferencia. Muchísimas gracias, doctor Estefan Gerry Polanco. Un placer. Por tan interesante información que nos proporcionó el día de hoy. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Puebla. Muchas gracias. Gracias a nuestros queridos idontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el